Saludos a todos, feliz domingo, espero que se encuentren bien. Hoy voy a responder una pregunta que me hicieron que me parece que es importante aclararla a la comunidad religiosa, que es el tema de la consulta, sobre todo la primera consulta del año. La pregunta fue la siguiente: ¿qué diferencia tiene la primera consulta del año con respecto a las demás consultas? Y aunque a muchos pudiera agarrarlo fuera de base, porque realmente tiene mucha lógica la pregunta, sí tiene una respuesta. Que tanto como la pregunta es lógica, la respuesta es lógica. ¿Qué es lo que sucede, señores? Verdaderamente una consulta de apertura del año, o sea, la primera consulta del año, en su estructura, no es diferente a las demás consultas. De hecho, es mentira que la primera consulta del año puede representar lo que va a suceder durante todo el año. ¿Por qué es mentira? Porque todas las variables que están conformadas en nuestra vida o que nos rodean, están a la merced de cambios. Y esos cambios, por supuesto, van a ser aplicados por ti para poder avanzar. Ejemplo, el ambiente donde te desenvuelves, las decisiones que tomas, el por qué tomas las decisiones, las personas que llegan a tu vida, el nuevo rol que juegas o que vas a jugar. Si en realidad la estructura no es muy distinta, quiere decir o pareciera que esta consulta es tan común como una consulta regular. Aquellas personas que se consultan cada 21 días, aquellas que se consultan cada 16 días, aquellas que se consultan semanalmente. ¿Dónde viene la diferencia? La diferencia normalmente viene en el evento. ¿Cuál es el evento? El evento es el cierre del año para un nuevo año administrativo. Es decir, nosotros en el occidente nos debemos a una economía. Por ejemplo, esta economía no es que tiene un reseteo, pero sí tiene algunos cambios en función de cómo trimestralmente se fue evaluando. El último trimestre del año tuvo un comportamiento X y a partir de ese último comportamiento se puede prever lo que va a suceder en un futuro. Ahora, estos cambios o estas variaciones van a representar o van a verse directamente aplicadas a la forma como tú vas a convivir en ese ambiente. Cambios que son necesarios para el mejoramiento de tu entorno o cambios que son obligatorios para evitar la destrucción de tu entorno. Lo cierto es que realmente cuando hay una apertura del año, nosotros tenemos que saber el evento inicial para comenzar con buen pie. Si estuviésemos en otro lugar, en otro territorio o digamos en otro tipo de religión, la apertura de año es en diferentes fechas, pero siempre ha sido importante lo que es apertura del año, cómo se maneja ese ciclo. Entendamos nosotros que estos ciclos se deben también a los ciclos astrales. Para no cansarlos mucho con el tema de ciclos astrales y esto, lo importante es tomar en cuenta que nosotros cuando decimos la primera consulta del año es ver cómo va a aperturar o cómo vamos a nosotros a caminar en el nuevo ambiente con el nuevo enfoque. Esto nos va a ayudar a tener un arranque. Ustedes saben lo que es la ley de fricción, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es aquella que se opone al movimiento. Entonces, el movimiento va a existir solo cuando tú rompas la fricción. Todo inicio necesita, porque sí, un esfuerzo. Ejemplo, si ponemos un papel de lija y ponemos el dedo y tratamos de arrastrarlo hacia nosotros, vamos a sentir algo que se opone. Ese es el coeficiente de fricción o la fuerza de fricción que se está oponiendo al movimiento hasta que tú lo logras romper y puedes avanzar. Pero si ese mismo momento cambias la lija por un vidrio y pones el dedo sobre el cristal, tu dedo va a deslizar con más facilidad porque el coeficiente de fricción es menor. Vean así la vida. Cómo vamos a iniciar no significa si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Cómo vamos a iniciar, qué fuerza debemos aplicar para tener un buen arranque y un buen comienzo. A su vez, te van a decir cuál va a ser ese coeficiente de fricción, que son las negatividades que suceden o pueden suceder en tu vida.
¿Con quién te tienes que consultar para apertura del año? No es solo con IFA. Puedes consultarte con tu padrino, con tu yalocha, babalocha, con el caracol de Leguá, sin ningún problema. Pero hazlo para poder recibir el mensaje de los orichis, sobre todo si esta es tu fe, si le tienes fe a esto. Lo puedes hacer con el babalagua, por supuesto, que es la primera consulta. Que por cierto, aquellas personas que se quieren o me escriben muchísimo para contactarme, únicamente me pueden contactar por Instagram. Aquí está el Instagram mío. Por allí yo voy atendiendo a la medida de que yo responsablemente pueda atender, porque no voy a dejar a la gente en el aire. Es por ello que de repente me tardo un poco, pero créanme que lo hago. Entonces, evaluando el por qué nos consultamos iniciando el año, quiero que entiendas que cuando vayas a hacerlo, lo veas con ese propósito. ¿Por qué? Porque de repente tú vas a esperar en la consulta del año que este es tu año, que el año va a ser un beneficioso para ti, que todo va a salir bien. A ti te importa el inicio, cómo vas a arrancar, cómo debo arrancar, cuáles son esos elementos que tengo que utilizar para poder hacer un arranque positivo en mi vida, cuáles son los elementos que debo utilizar, perdón, para evitar negatividades en mi vida. Ahora, hay una letra del año. Si tú perteneces a una casa religiosa, tú le tienes que preguntar a tu padrino, padrino, ¿por qué letra nos regimos? En el caso de los que me siguen y quieren, me siguen y son de mi casa religiosa y me han hallado, se rigen por la letra de la casona. Es por ello que yo dentro de mi canal tengo el desarrollo de la letra del año. Lo puedes ver aquí o aquí. Lo cierto es que esta letra del año te da un enfoque y este enfoque te ayuda junto con esta consulta a saber y administrar el ambiente en que te vas a desarrollar. Los pronósticos son negativos para la letra del año, pero tus pronósticos son positivos. Hay cierta incoherencia, ¿verdad? ¿Crees tú? Porque estos pronósticos positivos de arranque en tu vida son los que se te están otorgando o vas a necesitar para poder evitar las negatividades que el ambiente te presenta. En este caso, te enfocas en la letra del año. También hay elementos y sacrificios y inmolaciones que se deben hacer que están incluidas en la letra del año, que dentro de tu primera consulta se puede confirmar. Por eso es que no hay que hacer la vista ciega, no hay que ignorar las señales, no hay que ignorar la información que se está otorgando. Fíjense algo particular. Esa persona que me preguntó, me imagino que lo que quería saber era si realmente la primera consulta le iba a dar una expansión de un futuro. Y yo le digo que honestamente, que el futuro lo vamos creando nosotros, lo que nosotros querramos ser. Lo único que necesitamos como seres humanos es que nos den ese arranque y bajo las decisiones y toma de los buenos consejos, nosotros podemos administrar nuestro triunfo o nuestras derrotas. Cuando digo administrar nuestro triunfo y nuestra derrota, significa que nos sabremos comportar ante cualquier adversidad o algún cambio en nuestras vidas, bien sea positivo o negativo. Hay una historia que no es de la letra del año, pero para que ustedes vean cómo puede cambiar el arranque, el ímpetu de poder arrancar a través de una consulta. Es de Lotun Ojuani y Yeti. Y si Ojuani regaña, Yeti regaña. Todos regañan. Fueron los babalaos que consultaron para la serpiente. Esta historia pertenece al linaje Ifashola de Miolu, Siwayu, Ifao, Lázaro Taudino, Ifao, Camo, Dupuejola. Por supuesto, en muchos de sus cursos hay historias importantísimas que ayudan al reconocimiento de las acciones que debemos tener, porque no todo es un esbo de inmolación. Aunque el esbo es importante, yo he hablado con ustedes que el esbo conductual es súper importante. Tanto es así, cuando hablo de conducta, que me voy a remitir a esta historia, que es una fábula muy parecida a la que habla en la letra del año. ¿Ok? ¿Qué es la fábula de la serpiente? La serpiente, como ustedes saben, era un animal o era visto como un animal que lo utilizaban según la conveniencia de cada quien. De hecho, los leñadores iban al bosque, cortaban los árboles y si conseguían una serpiente, la amarraban la leña o lo que hayan cortado y con la serpiente se llevaban las cosas.
La serpiente era utilizada, maltratada de esa manera, sin poder hacer absolutamente nada. De hecho, veía cómo a sus hijos le pasaban lo mismo y se sentía, no tenía capacidad de detener ese abuso. Resulta ser que en vista de esta situación, la serpiente decidió ir a buscar indagación con sus babalaguas. Y aquí estamos en el tema de reiniciar nuestra vida, de buscar ese punto donde tenemos que quebrar todo. Sus babalaguas consultaron para él, le vieron este otro, un Juan y le dijeron a la serpiente de que ella tenía que hacer el bu, pero principalmente tenía que creer en su propio Oji. Tenía que alabar a su Ori, tenía que hacer las cosas correctas con su Ori. La serpiente buscó todos los materiales y fue a donde sus babalaguas, en donde realmente le hicieron al esbo. Al terminar el esbo le recordaron, recuerda que las respuestas a tu problema están dentro de ti. La respuesta a tu problema está en tu Ori. No lo olvides. Aquí voy a pararme un momentico. Para nosotros tener comunicación con tu Ori, obviamente necesitamos utilizar el oráculo. Y esta comunicación con tu Ori es tan pura que se va a revelar realmente lo que necesitas, no lo que tú quieres, no el ego, ¿ok? Sino lo que necesitas. Entonces, aquí está el otro punto de por qué es importante la indagación. La serpiente se fue al bosque. Los leñadores fueron a buscar otra vez madera. Al llegar, los leñadores decidieron empezar a cortar árbol y vieron la serpiente. Automáticamente, cuando vieron la serpiente, por naturaleza, fueron a tomarla, a agarrarla para amarrar su leña. Cuando fueron a agarrarla, la serpiente se acordó de lo que le dijeron sus babalaguas, tomó fuerza y de repente hizo un ataque tan veloz que ni cuenta se dieron que la serpiente lo había mordido. Pero era tanto su poder interno que empezó a segregar un veneno que paralizaba a las personas. Al ver esto, todo el mundo empezó a temerle y respetar la serpiente. Muchos huyeron del lugar porque nunca se esperaban eso. La serpiente empezó a moverse en su forma particular, que es esta, bailando de felicidad por poderse defender. Encontró un propósito de seguir adelante sin maltrato alguno. De sí misma salió la energía y la fuerza para poder detener el abuso. Dice que todos nosotros tenemos la capacidad de defendernos. De repente esto es una fábula, pero una fábula que nos deja a nosotros la enseñanza, como enseñanza, la gran fuerza que tiene tu Oji. A veces los maltratos es la falta de despertar de nosotros mismos y necesitamos la palabra Olotumare, la palabra de Ifá, de los Ocha, de los Orichas, para poder obtener fuerza y creer más en nosotros y tener capacidad de defendernos y no estar vulnerable ante la vida. ¿Qué busca la primera consulta? Que no estés vulnerable ante las cosas que vienen, que tengas esa capacidad de arranque, no que ataque a los demás, pero tampoco que te dejes destruir, arrastrar y humillar y tengas la capacidad de defensa como lo hizo la serpiente. Siendo tan pequeña, siendo tan maltratada, ella tuvo su Ori en ese momento, se equilibró tanto que no la intuición, eso se llama el instinto, pudo salir adelante. ¿Qué pasa con el instinto? El instinto de supervivencia. Sabemos o no, o conocemos que todos los seres humanos tenemos instintos como los animales, instintos de supervivencia. Entonces, este instinto de supervivencia debe ser bien utilizado y en el momento indicado. Sé que muchos en estos momentos pueden estar viviendo traumas, sé que muchos en este momento pueden estar viviendo desasosiego por los movimientos que pueden existir en el mundo, especialmente en la parte económica. Pero hay un instinto de supervivencia que hay que despertar que existe en tu Ori. Por eso es la importancia de la primera consulta del año. Ahora, muchos van a decir, porque una de las explicaciones que daban era que la consulta de cada uno en el momento de que cumples, o sea, esa consulta de comienzo, mi año comienza en el día que yo nací. Y no es mentira, el día que tú naciste, o sea, el día que cumples años, realmente comienza el nuevo ciclo en tu vida. Eso sí, y solo sí, estamos hablando de ciclo de edad, porque si estamos hablando de los ciclos de convivencia, de los ciclos administrativos y de los ciclos financieros, por supuesto que hablamos de apertura de año. No es lo mismo las inversiones en enero que las inversiones en diciembre que las inversiones en junio. No es lo mismo tu vida con una liquidez en determinado momento que tu vida sin liquidez. ¿Ok? Entonces, la primera consulta, por supuesto que es importantísima. Ahora, no se trata solo de la consulta. Se trata del equilibrio que debe existir en el ser humano con respecto a su cuerpo y su Ori. Entendamos que Ori
viéndolo como cabeza, Oriode, debe guiar el cuerpo. Muchas veces el ego no permite que nosotros tomemos las decisiones correctas. El entorno no permite que tomemos las decisiones correctas. Y esto conlleva a que tengas atraso en tu vida. También es importante destacar que esta comunicación que existe en la primera consulta te va a ayudar a avanzar al lugar correcto. No puedes caminar a un sitio distinto a lo que tu Ori quiere, porque el cuerpo está destinado a seguir a la cabeza. Eso lo vemos en el otro, Okana Sote, si no me equivoco, sí, Okana Sote. En Okana Sote, Ori y Ara, Ori es la cabeza, Ara es el cuerpo, eran muy buenos amigos en el cielo. Estaban muy unidos. Decidieron bajar a la tierra y fueron a hablar con Olodumare y le dijeron a Olodumare, queremos bajar juntos. Olodumare le concede bajar juntos, ya que tenían tan gran amistad en el cielo. Pero Olodumare le dice, es importante que sepan que ninguno de los dos se pueden separar, ni tomar decisiones por separado. Ellos aceptaron lo que Olodumare le había dicho. Ori y Ara bajaron a la tierra, todo iba muy bien. Hasta el punto donde las personas empezaron a elogiar a Ori. Fíjate, ¿qué significa elogiar a Ori? Cuando tú a una persona le dices, eres extremadamente inteligente, de verdad que lo pensaste bien, de verdad que tienes una capacidad impresionante con respecto a las ideas que surgían en el momento para Ori. Pero la ejecución es por Ara. O sea, tú puedes tener un pensamiento, pero tus manos no lo van a llevar si no están. Tus piernas no te van a ayudar a llevar al lugar, es una idea, perdón. Tus piernas no te van a llevar al lugar a desarrollar la idea si no están. ¿Qué pasa? Que en vista de que todo el mundo alababa a Ori, Ara sintió envidia, se sintió mal. Ara decidió abandonar a Ori y regresar al cielo. Ori se cansó de buscarlos. Fue donde sus babalaguas le dijeron que tenía que atar tenía que atar para buscar estabilizarse y que definitivamente Ori estaba en el cielo. Ara estaba en el cielo. Ori decidió ir a donde estaba Ara. Ara había ido a decirle a Olodumare lo injusto que era Ori y que Ori había incumplido su palabra. Cuando Ori llegó al cielo, consigue para su sorpresa, el cuerpo estaba ahí. Y empezaron la disputa entre ellos frente a Olodumare. Olodumare le dice que basta la disputa y que hay que hablar a uno por uno. Explicando cada uno lo que sucedía, Olodumare dijo, Ori tiene la razón. Ori no tiene la culpa, Ori simplemente está ejecutando su trabajo. Y para que esto no vuelva a suceder a partir de ahora, Ara, por tu comportamiento que te dije que jamás te separarás, siempre seguirás al cuerpo. Y ahí se determina donde Ori es el que maneja el cuerpo en la tierra. ¿Por qué le cuento esta historia? Que ustedes dirán, no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la primera consulta. Por el simple hecho que muchas personas se bloquean a pesar de que tienen una buena idea. Tengo un buen proyecto en mi vida, pero no lo ejecuto. Ahí se está bloqueando el cuerpo. Ahí no está llevando a cabo la misión para lo que vinieron a este espacio. Dice, debe existir una armonía entre la cabeza y el cuerpo. Y esa armonía se debe configurar comenzando el año. Porque indiferentemente, si no existe esa armonía, el tropiezo va a ser va a ser recurrente. Entonces vas a vivir un año resolviendo lo que no hiciste al inicio del año. ¿Me comprende? Es allí otra de las lógicas de por qué nosotros tenemos que hacer la primera consulta del año. Porque las personas deben ir a casa de sus padrinos y si no tienen padrino deben buscar a alguien de confianza donde hagan esa indagación de año. Ahora, ¿es solo la indagación? No, también es el esbo. Siempre hay que prepararse, sean lógicos. Pregunten cuánto cuesta la consulta y aproximadamente, normalmente, cuánto gasta el esbo. Para que no sean una consulta sin hacerse esbo. Porque a lo mejor no es lo mismo que lo que cobro yo a nivel de esbo, que sé que es lo que estoy haciendo, a lo que cobra otra persona a nivel de esbo. Eso no hay una tarifa, eso no existe. Existe lo que realmente uno sabe hacer y por lo que realmente uno pone un derecho. ¿Ok? Fíjate. Si no hacen esbo. El gobierno de este año, según la letra del año, es Ogun, Orisha Okun. Y déjame decirte que Orisha Okun es el primero que nos enseña a nosotros que el esbo es fundamental.
No es Orisha Ogun que este año va a haber derramamiento de sangre, accidentes y todo eso. No, no es ese Ogun. Hay muchos tipos de Ogun, pero cuando hablamos de gobierno tenemos que ver otro tipo de Ogun, otro comportamiento de Ogun. Y ese comportamiento de Ogun es simplemente el que se esfuerza lo logra, el que no se esfuerza va a tener simplemente fracaso. El que se esfuerza lo logra y el que no obtiene fracaso en su vida. Es por eso que también este tipo de Ogun habla, o sea, yo lo veo que gobierna este año, este tipo de Okun, habla más que todo de logros, los logros que se pueden mantener o perder según el comportamiento. Y uno de los comportamientos fundamentales es hacer el bo después de la consulta. Por ejemplo, yo hago una consulta esta semana y las personas que se consultaron esta semana hacen el bo el día domingo, o el día sábado y el día domingo, dependiendo de la cantidad de bo que hay presente. Toda consulta conlleva un esbo catero, un esbo de tablero, por lo menos en mi caso. Y después del esbo de tablero también sus simulaciones más lo que se marca en el esbo, por supuesto. Todo esto depende, todo esto varía. Entonces, hablando de Ogum, me lleva a una historia del tema del esbo justamente, por eso le digo que es indispensable, indispensable, sobre todo por el gobierno de Ogum, de Odiche, conocido por Odiche, en donde Ogún iba a ir a las tierras de Fofobo y pensaba, esta es una tierra que tenía mucha estabilidad, pensaba ir a la guerra con ellos y a quitarle sus pertenencias. Y por supuesto, para esto fue en búsqueda de adivinación en Ifá. Cuando fue en búsqueda de adivinación en Ifá, le dijeron que él iba a ganar la guerra, por supuesto, pero que tenía que hacer bo para no tener pérdida. Okun fue reacio a hacer el esbo. Dijo, o sea, lo que muchos decimos, si yo voy a lograr esto, ¿para qué voy a hacer esbo? Bueno, no, muchos decimos, no, yo no lo digo, pero muchos dicen o piensan de esa manera. Ogún decidió no hacer esbo y se fue a la tierra de Fofobo. Llegando a esas tierras, evidentemente empezó la lucha, empezó la guerra entre los habitantes y Ogún. Ogún venció a todos. Esclavizó hombres, robó su riqueza, le quitó todo. Ogún, por supuesto que para poderse llevar toda esta riqueza, tuvo que buscar a los cargadores, aquellas personas que se iban a encargar de llevar la riqueza de Ogún hasta su tierra. Por su parte, había una tierra que era la tierra de Icarún. En la tierra de Icarún estaban pasando por distintos desafíos económicos, estaban muy mal económicamente hablando, no tenían avance, los cuales buscaron hacer indagación con Ifá, con sus babalaguas. Sus babalaguas le dijeron que su suerte iba a llegar de las manos de un extranjero que traía lo que le pertenecía, pero que tenían que hacer emulación, especialmente a Eshu, y luego llevar un azaro, que es una sopa con ciertos ingredientes, y ponerlo en Orita. Orita es en el camino. Que a partir de ese punto, que en ese punto pusiera vino emu, vino de palma, pusieran diferentes cosas y el azar. La gente de Ikerún decidió hacer el esbo. Hicieron el esbo, prepararon el azar, hicieron el esbo con Eshu, lo llevaron a Ollita y después se retiraron. Ogún venía con sus cargadores con la riqueza. Cuando Ogún llegó al punto donde había puesto los habitantes de Ikerún todas estas comidas, Eshu le dice a Ogún, Ogún, mira para abajo. Ogún vio la comida y empezó a alimentarse, empezó a beber. Y todos empezaron a comer y él empezó a comer, a comer, a comer, a comer y tomar hasta que Ogún prácticamente había perdido el conocimiento. Estos hombres que eran cargadores no sabían realmente dónde estaban. Ellos siguieron caminando y como esa era la entrada de Ikerún, llegaron hasta Ikerún. Ogún se quedó dormido en la entrada de Ikerún. Los cargadores dijeron, tiene que ser que está en la tierra de Ogún. Bajaron los tesoros, o todas las riquezas, los botines que habían obtenido y se marcharon. Las personas de Ikerún a ver esto llegaron, vieron a Ogún en el piso, recogieron todo el dinero, toda la riqueza, todo lo que habían dejado los cargadores, porque eso es lo que Ifá le había dicho, que la riqueza le iba a llegar a ellos. Cuando Ogún se despierta no ve ni los cargadores ni la riqueza y se da cuenta que lo había perdido todo. Y lo había perdido todo por no haber obedecido a Ifá. Entonces,
cuando se ven estos tipos de historias o estos tipos de caminos, nos enseña a nosotros que nosotros no podemos hacer eso. Si nosotros nos consultamos, hacemos el BO. Tan importante es esa primera consulta como es el BO, para romper lo que le hablé, ese coeficiente de fricción que no permite que tú avances o que no te va a permitir avanzar en la misma ligereza que los demás. A lo mejor tú arrancas en febrero, pero uno que arrancó en enero con un buen pie ya te lleva la ventaja. Es que en este caso, las personas de Ikarum arrancaron con buen pie y fueron los que obtuvieron, por lo que tanto luchó Kun, fueron los que tuvieron la riqueza, la estabilidad y la firmeza para su pueblo. Entonces se trata de enseñar, Ifá nos enseña o lo que busca es enseñarnos, no a que lo vamos a perder, sino que a veces hay alegrías que se pueden convertir en tristeza que nosotros debemos evitar. Y ahí es donde entra el Esbu, la decisión que debemos de tomar, que Eshu ni Paco no tome decisión por nosotros, que no se nos desvíe el camino. Si Okun no se hubiese detenido a comer y beber, sus cargadores, que no eran más que habitantes de la tierra que había conquistado, no hubiesen hecho eso porque hubiesen mantenido su caravana hasta su tierra. Entonces, dense cuenta que no es lo mágico, es lo que no logramos ver, es las tentaciones que se nos pueden poner en el camino, es lo que nosotros tenemos que evitar, que el ambiente no conspire contra nosotros. Es por ello que es tan importante esta primera consulta y hacer tu primer BO del año. Espero, no del año, para el año. Espero que realmente esta explicación te sirva, especialmente a ti que me habías dicho cuál es la diferencia de la primera consulta con respecto a las demás consultas. En estructura ninguna, pero en fondo, espiritualmente hablando, bastante. Bendiciones a todos y por boya y bochecha.